Hay un problema asociado que yo creo que merecería que le dedicáramos un rato de nuestro tiempo, que es el problema de la moral, ¿no? Estamos batiendo en el espacio de lo económico, lo político, la impunidad, el sistema, pero la moral. O sea, yo recuerdo con verdadera desconcierto una frase que escuché en la secundaria. Una vez un compañero mío dijo del papá de otro que había sido funcionario y que tenía la misma casa y el mismo carro, y el que estaba a mi lado le dijo: qué pendejo. O sea, este país desde abajo santificaba el que el robo del erario público era un acto de habilidad. Estamos a millares de kilómetros luz de Melchor Ocampo cuando dice: servir a la patria es una honra, no el acceso a un botín, que debe ser el centro de cualquier república que se digne llamarse así, ¿no? A la descomposición progresiva de la moral pública en los regímenes surgidos de la Revolución Mexicana después del cardenismo es un tren que avanza a una velocidad diablada. Tan es así que va creando un descenso hacia la ciudadanía de una manera de pensar. El que sale con trampa del conflicto es listo, no es deshonesto, ¿sí? Y lo deshonesto, pues está toda madre si la haces, ¿sí? Mantenemos una permanente crítica hacia la corrupción policial, pero los ciudadanos muerden a los policías que ganan salarios miserables, ¿sí? O sea, están construyendo una mecánica de corrupción que luego, claro, es piramidal. En una discusión con un policía que trataba de sacarme una mordida porque yo andaba en una minimoto, el cuate me explicaba su lógica. Su lógica era puramente económica, no moral. Su lógica era: yo tengo una niña en una escuela privada porque no sé qué y no sé cuánto, y luego resulta que cuando me dan una pistola me la cobran, y yo tengo que pagar una cuota por las esquinas que son buenas, porque si no me mandan a una esquina donde no pasan carros, entonces ¿a quién chingados muerto? ¿No? Y entonces, pero además paso lista con sobre en la mano. La pasada de lista semanal la hacía con sobre este policía. Entonces iba el jefe y decía: Martínez, y levantaba el pinche sobre y órale, ¿no? Pero luego me revelaba que el que juntaba los sobres hacía un sobre chiquito de todos esos, que era el suyo, y un sobre grande, que era el que subía cuando pasaba lista de comandantes. El tipo explicaba que los uniformes que le daban, se los daban, pero luego se los cobraban. Que le hacían firmar por tanque lleno y recibía tanque mediado. O sea, iba contando las penurias de ser policía callejero mordelón, ¿no? Y entonces yo le decía: mire, lo lamento mucho, tiene usted razón, pero a mí no me va a sacar dinero. Me puede poner una multa, pero sacarme dinero, yo no lo voy a insultar corrompiéndolo. Y el cuate me mira, pues me tocó el único pinche güey honesto que hay en el dedo, ¿no? Se jodió la marrana, no va a poder sacar lana. Pero dense cuenta cómo opera. Estamos corrompidos, el veneno llegó hasta nosotros. El pensamiento sectario dentro de la izquierda es parte de este veneno. El pensamiento egoísta, individualista, la confrontación por lo personal, ¿sí? Y lo individual. Hay un fenómeno de que desde arriba surge una moral depravada, que es la moral que da sustento a la impunidad. Yo trato de imaginarme un tipo como el Ulises oaxaqueño. Ha dado la orden de 23 asesinatos. O sea, yo entiendo que no la dio diciendo: mátate a aquel estudiante, porque no lo veía. Pero sí, de alguna manera, el martes dijo: basta ya, denles duro, o algo así, una frase así, ¿no? Elíptica, no transparente, o si hay un muertito no hay pedo, ¿no? Algo así terrible. Bueno, pero este tipo se mira a sí mismo en el espejo y tiene argumentos: el poder, la autoridad. Señores, digan lo que se diga, el principio de autoridad es el principio que tienen los que no tienen principios, ¿sí? Y no se vale como principio de argumento. El principio de autoridad es un principio inválido de la argumentación y tenemos que moralmente desecharlo. No se vale decir el principio de autoridad, no hay principio. La autoridad se gana moralmente y solamente reconocemos como autoridad a quien que moralmente ha demostrado la superioridad para hacerlo. Y entonces hay un problema vinculante, hay que cambiar el lenguaje y hay que volver hacia un discurso liberal, decimonónico, mexicano, radical, basado en el Nigromante, en Ramírez, en Prieto y en Juárez,
donde el tema de la moralidad era el artículo de batalla. A la iglesia intervencionista como la que hoy tenemos la hicieron pomada a punta del discurso moral, diciéndoles de repente que ustedes tienen niñas enclaustradas en un convento que se las entregaron sus padres cuando tenían 5 años porque eran hijas ilegítimas y trataban de tapar pecado. No hay conventos de clausura, son ilegales porque es amoral. Este era el argumento. La legalidad se construía a partir del debate moral. Hay aquí, el que manda es Paco Ignacio Taibo. Hay que las reglas de la tertulia es que durante 3 días vamos a estar discutiendo. El tercer día haremos espacio a los asistentes. Que no vengan mañana, se fregó. Hay aquí en el asunto de la moral y de la justicia hay un enlace fundamental. Y hay un ejemplo interesante que lo que se ha estado haciendo en Argentina es ventilar una parte muy importante del pasado represivo de las dictaduras, de la dictadura de Videla, y todavía a estas alturas estamos hablando de dictaduras de los años 70, 80, y sale información y están abiertos procesos, se está juzgando gente con alcances que incluso hasta son criticados. Allá alguna parte de la izquierda de la Argentina dice que son alcances limitados y no obstante se está haciendo. Aquí en nuestro caso es verdaderamente penoso cómo se utilizó el tema. Lo utilizó Fox, el tema de la represión de los años 60, 70, 80, lo utilizó políticamente, lo utilizó para ganar adeptos. En el 2000 lucró políticamente con la represión de los gobiernos. Prometió que se iba a formar una comisión de la verdad que nunca se formó, prometió que iba a haber justicia. En el debate habló del 68, hasta citó a doña Rosario Ibarra de Piedra, habló de los desaparecidos. Y se formó una fiscalía que pidió y pidió y pidió información. Algunos no quisieron ir, pero otros fueron, otros hermanos de desaparecidos. Yo recuerdo varios amigos que me contaban sus anécdotas de cómo llegaron a la fiscalía finalmente y dieron información y no sirvió de absolutamente nada. No hay ningún procesado. O sea, fue una actitud totalmente inmoral lo que hicieron. Usaron políticamente el asunto para presentarse como el cambio democrático. No abrieron ninguna comisión de la verdad, nada se procesó y a nadie se castigó. Todavía al terminar el sexenio, frente a las elecciones del 2 de julio, poquitito antes, en el 2006, tuvieron la desfachatez de supuestamente enviar una orden en contra de Luis Echeverría. Y pasaron las elecciones y ya la orden se retiró. Nada. O sea, fue un uso político y moral del tema de la represión de los años 60, 70, 80. Nadie es culpable de nada. No está ventilado ningún proceso. No se abrió absolutamente nada. Ahí se mezcla inmoralidad e injusticia. Ahora bien, está esta discusión que ayer salió y hoy se ha reaparecido sobre el tema de cómo hacemos el cambio. Es una discusión muy importante. ¿Cómo le vamos a hacer? O sea, estamos viendo cómo todo está podrido, descompuesto, en decadencia, es un abuso sin fin. Y entonces, compañeros, yo digo, esa es mi opinión, está abierto un camino que tiene más claridad, que combina dos elementos. Uno,
Tenemos que generar un movimiento social muy fuerte desde abajo. No hay de otra. Un movimiento que contagie entusiasmo, esperanza, alegría, que contagie la sensación de fuerza de la gente, de la fuerza que tenemos cuando nos ponemos en movimiento. Un movimiento que haga temblar al sistema y lo transforme. Si analizamos, eso es lo que ha sucedido, lo que ha transformado cosas del país, aunque sea moderadamente y a pesar de los retrocesos, han sido grandes movimientos como el 68 y otros, y el del 85 después de los temblores y otros, y el de los universitarios y otros parecidos. Ahora bien, también al mismo tiempo sí tenemos que luchar por la presidencia de la República, precisamente por lo que se dice. Este es un país presidencialista, lo es hasta ahora, con un presidencialismo vapuleado, debilitado, etcétera, que no se ha convertido en democracia. Ese debilitamiento del presidencialismo no quiere decir que hay más contrapesos, democracia, no es así. Hay deterioro del prestigio, de la fuerza política, moral del presidencialismo, pero necesitamos llegar ahí, porque es hoy por hoy la cima del Estado, la cúspide del Estado, y es, como se ha demostrado en varios momentos históricos, con Juárez y con Lázaro Cárdenas especialmente, un instrumento para transformar. Así como es un instrumento para degradar, para conservar intereses, en fin, también puede ser un instrumento para transformar. Entonces yo creo que eso no hay que perderlo de vista. Sí tenemos un compromiso, sí hay que ganar la presidencia de la República y al mismo tiempo hacer un poderoso movimiento social. Gracias.